Hola a todos nuestros seguidores de Umbral Digital MX. Yo soy Carlos López, psicólogo, y estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en esta tercera emisión de Zona Psique. En esta tercera emisión, pues, vamos a tener un tema bastante interesante y creo que a todos nos atañe en el día de hoy, y sobre todo en esta época, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar psicológicamente a los efectos de esta pandemia? ¿Cómo nos ha generado ansiedad? ¿Cómo nos ha generado conflictos internos con nuestros seres queridos, con la familia, con nuestro entorno? Vamos a hablar de ello y pues para eso vamos a tratar puntos específicos. La tecnología nos ha atrapado al punto de generarnos más ansiedad, ¿no? En varios estudios que se han realizado, se ha comprobado que las redes sociales y el uso excesivo del Internet genera ansiedad. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tiene que procesar nuestro cerebro y por la cantidad, sobre todo, de noticias que en estos momentos pues a lo mejor no son tan agradables o que no han sido para nada agradables durante este tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso, de estos efectos. Tú has podido dejar el celular durante 24 horas. Si no, te reto a que lo hagas. Vamos a hablar de esto, de miedo a dejar el celular, a dejar las redes sociales. Este miedo a esa falta de celular se le denomina nomofobia. ¿Sí? Vamos a hablar de este tema también. Y bueno, sin más, bienvenidos. Muy bien, pues vamos a tratar estos puntos a continuación. Son puntos muy específicos. ¿Cómo podemos contrarrestar psicológicamente o los efectos psicológicos que nos ha acarreado la pandemia por el coronavirus? Y bueno, básicamente vamos a estructurarlo de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos que hacer lo que nos traiga paz y sentirnos bien. ¿Qué es hacer lo que nos traiga paz? Si a ti te gusta dibujar, es el mejor momento de hacerlo. Si a ti te gusta leer, es el mejor momento de hacerlo. Si te entretienes y sientes paz al ver alguna película, al escuchar Mozart, hazlo. Ese es el mejor momento. Es efectivamente también el ejercicio. El ejercicio nos ayuda a liberar dopamina, ¿sí? Y esta sustancia nos va a relajar mucho. Es por eso que el ejercicio físico no solo ayuda al cuerpo, sino también ayuda a la mente. Ya en ciertos estudios también se ha comprobado que el ejercicio es muy bueno y óptimo para fortalecer la memoria. Incluso esto ha llevado a que personas ya de cierta edad, al hacer ejercicio, contribuyan a mejorar su memoria, ¿sí? Otro de los puntos muy importantes es escuchar música en tu casa con un volumen agradable, o sea, no muy alto. Y también si tienes hijos, jugar con ellos. Si no tienes hijos, pues con tus sobrinos, ¿no? Siempre hay un niño en casa que nos puede meterte a tu mundo, al mundo del niño. Créeme que te va a hacer relajarte, recordar incluso un poco tu infancia y recordar que cómo se comunican ellos, ¿no? Con la imaginación. Bueno, otro de los puntos importantes que considero tratar es tener un estado de ánimo positivo siempre para evitar caer en cuadros depresivos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que ahorita hay una cantidad excesiva de fake news, de noticias falsas. Con esto, pues se abre una brecha de preocupación. Si no estábamos preocupados en la tarde, llega la noche, checamos el celular y nos aventamos 10, 15 titulares, ¿no? Con títulos a lo mejor no tan positivos y acabamos estresándonos.
y acabamos por no dormir, y acabamos por estar pensando, y si la vacuna no funciona, y que si esto ya se va al repunte, y que si en España, y que si en Inglaterra, ¿me explico? Entonces, lo más importante es que tú estés concentrado en el presente, en tu actualidad, en tu entorno. También ten en cuenta que todo esto en algún momento va a pasar, es temporal. Entonces, no satures tu mente de tanta información, sobre todo negativa. En esos momentos tienes que ver, sí, observa noticias positivas, busca cosas que te atraigan, ve videos musicales, lee, lee estas noticias que hablan de cosas mejores, ¿no? No tiene caso estar leyendo tantas cosas y muchas veces de ellas son falsas, ¿no? Eso es lo peor. Entonces hay que saber identificar también las fuentes correctas. Siempre hay que leer fuentes que sean de instituciones prestigiosas, aunque muchos digan que no, y que la OMS y que no sé qué. Siempre esas fuentes van a ser confiables, ¿no? A veces creemos, o muchas personas creen más en lo que dice el Facebook o fulanito de tal, que en las propias instituciones, la UNAM, la UEM, ¿me explico? Entonces es importante también esta parte para que tú estés concentrado en cosas reales, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantísimos a tratar es confiar, como les repito, en que todo este episodio va a pasar, ¿no? Y si nosotros analizamos la historia de la humanidad, pues hemos vivido con guerras, con pestes, con muchas tragedias, ¿no? Simplemente la Segunda Guerra Mundial, la peste negra, son cosas irremediablemente humanas y que han pasado en nuestra historia. Sin embargo, ahora nos tocó vivirlas, ¿no? Y esa es la parte difícil, que nunca en estas generaciones nunca nos hubiésemos imaginado que tendríamos que vivir esto, ¿no? Entonces tenemos que tener esa paciencia, esa disciplina de hacer cosas que nos motiven a estar tranquilos, ¿sí? Como ya lo decía la doctora Corazón, también meditar es si tú no sabes meditar, te sugiero que tomes algún curso introductorio en YouTube. Hay varios cursos, hay muy buenos cursos. Meditar es algo positivo y esencial que a lo mejor aquí en Occidente no nos los han inculcado mucho, ¿no? Pero cuando tú ya llevas un proceso en la meditación, créeme que llevas una vida más tranquila, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, científicos de la Universidad de California, del plantel de Los Ángeles, la UCLA, estudian actualmente la relación entre la meditación y la estructura física del cerebro. Bueno, esta práctica pues ayuda a la concentración y brinda beneficios similares a los que tiene el sueño en el cuerpo, ¿no? La reparación de las energías, ¿sí? La concentración y todo esto. Y bueno, algo más interesante es que se ha descubierto que las personas que meditan de forma regular desde años pues han generado una capa más gruesa en las células de la corteza cerebral. Entonces eso es algo bastante interesante que ayuda al funcionamiento, mejora el funcionamiento cerebral, ¿no? Un índice elevado de tu concentración en la atención. Hoy en día es muy difícil que las personas se concentren en más de un minuto, ¿sí? En algo en específico. Por eso, si te das cuenta, todos los anuncios, todas las leyendas, todas las campañas son así. Quieren captar tu atención. En 10 segundos quieren captar tu atención para que te quedes ahí con ellos, ¿no? Entonces es importante esa parte también. Y bueno, yo les voy a dejar con una cápsula, con una información muy importante sobre este tema de la nomofobia. Vamos a verla. Estás viendo Zona Psique, el podcast de psicología. Continuamos. La nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin el móvil. ¿Cuáles son los síntomas de la nomofobia? Es importante que conozcas los síntomas más comunes que genera la nomofobia. A continuación te comparto los más importantes. Palpitaciones, sensación de ahogo, angustia, desesperación, alteración del sueño, revisar el teléfono innumerables veces,
malas relaciones interpersonales, falta de atención a lo que ocurre a tu alrededor. ¿Cuáles son las causas de la nomofobia? La necesidad de estar constantemente conectado, la gran utilidad de los móviles y todas sus aplicaciones, dependencia emocional y baja autoestima, falta de habilidades sociales, refugiarse en el móvil tras acontecimientos traumáticos, el uso del móvil para trabajar. El término proviene del anglicismo No Mobile Phone Phobia. ¿Qué se puede hacer para evitar la nomofobia? Apaga tu celular por las noches. Deja tu teléfono en otra habitación. Elimina aplicaciones innecesarias. Pequeñas salidas sin teléfono. Disminuye progresivamente el tiempo de uso. Limita tus horarios. Busca ayuda profesional. Bueno, como conclusiones podemos decir que de diferentes estudios realizados los últimos años, se estima que más del 50% de las personas que usan el móvil son dependientes de él. También es importante recordarte que el uso de en sí mismo del celular no es adictivo, la tecnología en sí misma no es adictiva, sino las circunstancias que rodean a nuestro entorno humano, ¿no? Es lo que nos hace adictos a estar en una cierta tecnología. Se habla de dependencia cuando es un uso excesivo, inadecuado, y cuando existe una necesidad patológica de estar pendiente de él, ¿no? Como si al despertarte luego lo que revisas es el celular, y si no puedes dormir también si no revisas tus aplicaciones, ¿no? Ahí ya empieza a haber un índice patológico, un índice ya de enfermedad, y bueno, actualmente las relaciones sociales empiezan a tener poco que ver con la presencia de la persona en sí, ¿no? Sino con la presencia más bien de lo virtual. Entonces, las formas de conocerse en el pasado han estado un poco ya, dijéramos, obsoletas, o así decirlo. La forma de comunicarnos pues está cambiando, ¿no? Sin embargo, en este cambio siempre hay sus contrapartes, ¿no? Ahora, el problema no está en reconocer si tenemos ventajas de usar la tecnología o no, porque pues eso es obvio, ¿no? Siempre va a haber ventajas de usar la tecnología, pero hay que saber utilizarla también, ¿no? Podemos decir que ya de forma científica el SARS-CoV-2, el SARS-CoV ya se venía investigando, ¿no? Desde hace muchísimos años. Ya se habían tenido algunas pruebas científicas de lo del murciélago, sin embargo, la sociedad en general desconoce todo esto porque estamos muy alejados del conocimiento científico, ¿no? Recuerden que siempre hay que acercarnos a estas fuentes, ¿sí? Y a lo mejor pues generar un poco más el hábito, ¿no? De juzgar las fuentes. Otro de los factores importantes que ha pues ponderado en esta pandemia es el factor de la hipocondría, ¿no? La hipocondría o ser hipocondríaco es la consecuencia psicológica de creer que se tiene una enfermedad cuando no se la tiene, ¿no? Y es muy clara, sobre todo en este nuevo virus, porque pues podemos ver que los síntomas al inicio son como los de una gripe, ¿no? Entonces cuando nos llega a dar una gripe normalmente, pues ya nos espantamos, ya nos ponemos tensos, nerviosos, y esto hace que si se exagera en esta hipocondría, ¿sí? Pueda llegarse a generar un trastorno ya clínico, ¿no? Entonces, en cuanto tengas los síntomas, recuerda siempre distinguir los síntomas de una gripe de los síntomas del SARS-CoV-2. Como cuáles, pues es el dolor de cabeza intenso, ¿sí? En el caso del COVID, falta de aire, cansancio, ¿no? Y todo esto, que obviamente se distingue de forma clara de una gripe normal, ¿no? La información, recuerda que siempre va a ser poder, ¿no? No creer en los rumores es muy importante. Situaciones como estas, que son a nivel mundial, siempre van a acarrear muchos rumores en la gente, ¿no? Y a veces lo que expresa es el miedo de una sociedad, el miedo de una masa, ¿no? Y bueno, es por ello que de forma lamentable sí te digo que en México hay muchas creencias. Tenemos también un pensamiento mágico,
estamos muy alejados del pensamiento científico y obviamente esto se nota en muchas consecuencias, ¿no? Recuerda siempre preferir estar en casa o salir lo menos posible. Somos seres sociales por naturaleza y eso nos cuesta mucho, ¿no? Que de repente de un día a otro nos digan, ¿sabes qué? No vas a salir, ¿sabes qué? Tienes estas restricciones. Entonces es un impacto muy fuerte, pero recuerda que la salud de tu familia y la tuya está ante todo, ¿no? Tenemos que pensar más fríamente antes de actuar y recuerden que a veces el miedo nos hace tomar medidas innecesarias, ¿no? Biológicamente el miedo hace sobrevivir a las especies, ¿no? Pero en el ser humano pues tenemos que usar también esa herramienta evolutiva, ¿no? Que es el razonamiento. Y bueno, esta fue la tercera emisión. Muchísimas gracias por tu atención. Esperamos vernos para la próxima. Todos tus comentarios para mí son muy importantes. No dejes de hacerlos, por favor. También síguenos en YouTube, Zona Psique en YouTube. Y también Zona Psique aquí en el mismo Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.